Ochoa. Vamos a hablar sobre qué es el Estado. El Estado es una forma de organización política que cuenta con un poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Esta organización política se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en sociedad. También se denomina Estado al conjunto de instituciones que tiene la finalidad de administrar los asuntos públicos. Hola, mi nombre es Juan Esteban Chavarro Vanegas y hoy les vengo a hablar sobre la personalidad jurídica del Estado. Para entender esta, primero debemos saber que la personalidad jurídica del Estado es una ficción legal necesaria, ya que éste está compuesto por diferentes instituciones que de una u otra manera lo representan. También debemos mirarlo como un sujeto de derechos y obligaciones para así radicarlo en un interés general a la sociedad. Hola, yo soy Ana Muñoz y yo voy a hablar sobre el Estado liberal, sus características y su importancia. El Estado liberal es el tipo de Estado que surge tras las revoluciones liberales del siglo XIX que acaban con el absolutismo, caracterizado por un mayor respeto a la libertad, a la igualdad y una mayor separación entre Iglesia y Estado. El Estado liberal es propio del siglo XIX. Surge tras la caída del antiguo régimen gracias a las revoluciones liberales. La nueva formulación estatal parecía dar respuesta a las demandas burguesas de la época de libertad, igualdad y secularización. Surge así el modelo de Estado que posteriormente evolucionaría hasta nuestros días, distinguido por su gran faceta social e inversionista. El Estado liberal posee algunas de las siguientes características. El fin del absolutismo, que se acaba con la edad moderna y dando paso a la edad contemporánea, aunque cada país lo instaló en distintos años. La separación de poderes. Se acaba con el poder absoluto del monarca, que es sustituido por el poder legislativo, el parlamento, el poder ejecutivo, que es el gobierno, y el poder judicial, los jueces. Derechos y libertades. Son concedidos por la población numerosos derechos y libertades. La economía en el mercado. Se suceden numerosas liberalizaciones en muchos sectores y se da un gran papel al mercado como asignador de recursos, limitando así el poder inversionista del Estado. La democracia en este tipo de gobierno está caracterizado por la existencia de parlamentos cuyos representantes eran elegidos por el sufragio. La importancia del Estado liberal se basa en que el Estado liberal permite la libre expresión de opinión, al contrario de la monarquía absoluta, donde la palabra del rey es el ley. El Estado liberal se define como un Estado de derecho en el que se ofrece seguridad al individuo y de no estar sometido a la arbitrariedad del poder. Promueve las libertades civiles y económicas y constituye la corriente en la que se fundamentan tanto el Estado del Derecho como la democracia representativa y la división de poderes. Antes de las llamadas revoluciones liberales y que este tipo de Estado fuera una realidad, autores como John Locke y Thomas Hobbes desarrollaron su obra e inspiraron la estructura de los estados implantados anteriormente. Hobbes destacó la naturaleza maligna del ser humano y la existencia de una autoridad superior que garantizará el libre desarrollo de los individuos. Locke, por su parte, comenzó a desarrollar la idea de la separación de poderes y que las libertades de los individuos estaban por encima de cualquier otro fin o valor. Ahora bien, hablando de otros autores, como por ejemplo Montesquieu, también aportaron sus ideas al Estado liberal, añadiendo el poder judicial a la educación estatal. Rousseau, aunque difiere mucho de los autores anteriores, fue el gran instigador de la Revolución Francesa y ferviente defensor de las ideas como la igualdad del hombre y la voluntad de la nación como valores supremos. Mi nombre es Juan José Sáenz y hoy les voy a hablar acerca de las funciones del Estado. Vamos a partir de la base de que estas funciones radican dentro de los tres poderes del poder público, como lo son la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Bueno, vamos a empezar justificando cuál es la función dentro del Estado de la función legislativa. Bueno, la función legislativa básicamente son las que crean las leyes y ejercen el poder público sobre el gobierno y la administración del Estado. Obviamente los legisladores que se encuentran dentro de esta área son los congresistas que fueron escogidos por parte del pueblo a través del voto popular. El Congreso está formado por una Cámara de Representantes y por los senadores. ¿Ok? Entonces ellos son los que realizan todo el tema
las leyes y también se basan un poco en la administración del Estado. En cuanto a la función administrativa, pues yo considero que desde mi percepción la función administrativa es aquella que hace todo dentro del Estado, siempre y cuando no sea de manera judicial ni ejecutiva. Como por ejemplo, hago un pequeño paréntesis, y es interpretada por la rama ejecutiva, ¿ok? Que está conformada por el presidente, los alcaldes y pues el gobernador. Cualquier obra pública, cualquier contrato público, obviamente va encabezado de estas personas. ¿Ok? Entonces, pues se considera que todo acto administrativo, como lo menciona la palabra, es realizado y va en manos de estas personas. Y por último, la función judicial, que lo que busca es administrar justicia a través de los mandatarios establecidos en la ley orgánica de la función judicial y de la Constitución de la República, ¿ok? Como lo son la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores, el Consejo Nacional de la Judicatura, los tribunales, los jueces, y pues estos son los que pues básicamente se basan de regular las leyes dentro del Estado. A ver en qué consiste cada una. La forma de Estado. Esta consiste en cómo están organizados y dispuestos los elementos que constituyen el Estado. Sistema de gobierno. En esta se busca una organización y estructura de uno de los elementos del Estado, particularmente en el elemento del gobierno. Criterios para determinar las formas de Estado. Existen dos principalmente, el criterio político y el criterio jurídico. El criterio político debemos tener en cuenta en la idea que representa este Estado y que sirve como impulso al poder del Estado, ya que todo poder encarna a una idea de derecho de naturaleza diferente, como por ejemplo lo podemos ver en los estados liberales, ya que estos buscan o promulgan una idea de libertad, y en los estados socialistas sabemos que esto tienen como idea fundamental buscar un bien común o igualdad para toda la sociedad. El criterio jurídico procede de la estructura en la estructura interna de cómo está organizada el Estado. Por ejemplo, aquí encontramos dos estructuras internas. Aquí encontramos como lo son los estados unitarios y los estados compuestos. El estado unitario es aquel que corresponde a una forma centralizada del poder, tanto en lo jurídico como en lo administrativo. Esto quiere decir que en los estados unitarios está centralizado el poder únicamente en una parte del territorio. En los estados compuestos lo que se busca es como un conjunto de estados dentro de ese territorio. En pocas palabras, es una descentralización del poder. Siguiendo el argumento de mi compañero, entre los sistemas de Estado se encuentra el presidencial y el parlamentario. El Parlamento constituye el poder legislativo de un país. Es el lugar donde se delibera y se aprueban leyes, así como en otras actuaciones que afectan el conjunto del territorio. El Parlamento, por lo tanto, es el órgano colegiado encargado de aprobar las leyes de un país. Es decir, su principal función es la legislativa, aunque también puede tener otras funciones como la aprobación de los presupuestos o controlar el gobierno. Existe la composición del Parlamento, que es que está compuesto por una o dos cámaras. Los países que tienen dos cámaras se dice que están compuestos por un sistema bicameral y la Cámara de Diputados. Cámara baja. Y el Senado de la Cámara alta. Por el contrario, los países unicamerales solo disponen de la Cámara baja. Funciones del Parlamento. Las funciones que tiene el Parlamento pueden variar según el país, pero con carácter general. Tienen muchas en común, tales como deliberar y aprobar leyes del país, elegir al Poder Ejecutivo, en algunos casos del Poder Judicial, elaborar y aprobar los presupuestos, aprobar o desestimar los tratados internacionales, controlar al gobierno y elegir a componentes de otros órganos. El sistema presidencial es un tipo de régimen político característico del Estado democrático,
contemporáneo. Junto con el sistema parlamentario, diversos observadores y estudiosos de la materia coinciden que los principales elementos distintivos del sistema presidencial son: 1. Que el jefe de Estado, el presidente, es elegido popularmente. 2. Que éste no puede ser despedido del cargo por una votación del Parlamento o el Congreso durante su periodo de gestión preestablecido. 3. Que el presidente encabeza o dirige de algún modo el gobierno que designa. Y 4. Los periodos ejecutivo y legislativo son fijos y la existencia de estos poderes es independiente de la voluntad política del otro, por lo que la división de poderes es inherente.